Bueno, muy buenos días a todas y todos quienes nos escuchan hoy en este especial de Punto de Fuga, que le pusimos un nombre un poco de emergencia, palabra que está de nombre, palabra que también está de moda, entre vueltas, Punto de Fuga entre vueltas. Es un especial porque es un programa radial que tenemos todos los lunes, pero son con invitados específicos y conversaciones puntuales con académicos de diferentes universidades de Chile. Bueno, y hoy tenemos a un sociólogo, digamos, de talla mundial, columna vertebral de la sociología chilena, latinoamericana, profesor en diferentes universidades del mundo, quiero decir, ¿no? Y el 2007 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Se trata de Manuel Antonio Garretón, que en realidad mucha presentación no requiere, pero solo por decir un par de cosas, digamos, obtuvo la beca Guggenheim y la cátedra Simón Bolívar de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Cambridge. Es muy interesante, eso, el 2013. Actualmente es profesor y académico titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Y es una persona ampliamente reconocida, un politólogo. A través de su obra uno puede recorrer fácilmente la historia de Chile, la historia sociopolítica de Chile en los últimos 50 años. Es un honor tenerlo con nosotros y empezar este siglo contigo, Manuel Antonio, aparte de una persona que le tengo mucho aprecio, para conversar de lo que ocurrió ayer, que estuvo muy intenso y muy extraño todo. Bueno, saludarte en primer lugar. Bueno, muchas gracias por la invitación y por tus palabras. Es un honor ser invitado al primer programa de esta serie, digamos. Y bueno, me parece muy importante hacerlo con alguien, un académico destacado como eres tú, y en una universidad de región. La región ayer mostraron Exactamente, ciertas tendencias súper interesantes, y exactamente. creo que es muy importante el trabajo que se hace en las universidades de región precisamente y el trabajo que hacen ustedes. Así que muchas gracias y a tu orden. Bueno, gracias de vuelta también, Manuel Antonio. Sí, importante mencionar que este es un programa que se hace desde la Universidad de Los Lagos y del Centro de Formación Integral donde yo trabajo actualmente. Bueno, mira, voy a empezar citando a un autor para entrar en la conversación, que es Jacques Rancière, ¿no? Em, que hay una frase que siempre me ha gustado mucho, de que está al inicio de un texto que se llama Los bordes de lo político, y él dice, la democracia es un barco de marinos ebrios, un trireme, dice, esos antiguos barcos griegos que tenían muchos remos. La tendencia de la democracia, dice Rancière, es puntualmente caótica, ¿no? No tiene, digamos, un punto de anclaje, es más bien está entregada al oleaje, a la deriva, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, dice Rancière, es llevar la democracia a tierra firme. ¿M? Y ahí la filosofía habría sido muy importante, dice él, para que la democracia como tal se retorice, se institucionalice, etcétera. Bueno, en este barco de marinos ebrios, que es la democracia, que podríamos pensarla desde Rancière como esa, a partir de esta idea, ¿no? Este principio. ¿Cómo evalúas, por favor, lo que ocurrió ayer, ¿no? Con un Franco Parisi encumbrado en un 20%, con una Matei, digamos, quedó quinta, que con 12,12 puntos o algo así, con 12 puntos, ¿no? ¿Cuáles son los primeros análisis? Yo lo primero que me tenté a ver, digamos, lo primero que estuve tentado a analizar es de que aquí hay un cambio de ciclo importante por dos cuestiones. Primero, por la pérdida de Toa, las primarias. Esa parte, digamos, esa parte de la concertación está como fuera de combate. Esa generación no pudo llegar al poder, digamos. Y por otro lado, ahora, con Matei en quinto lugar, pareciera ser que ese Chile Vamos, tradicional también, ambos contendores históricos de la transición chilena, concertación y la derecha que conocíamos, parece que están desapareciendo, ¿no? Y entramos en un ciclo que le llaman, o podríamos entrar en este ciclo que le llaman la ola azul,
se refieren a los gobiernos autoritarios que están triunfando en gran parte del globo. Eso para comenzar, Manuel Antonio, y saber tu opinión, por supuesto. Bueno, mira, yo no quiero entrar a polemizar con otras interpretaciones, pero tendería a pensar que la época llamada de la concertación terminó hace mucho tiempo. Ujú, Y yo creo que es a partir de, eh, digamos, el primer gobierno de Piñera, o si tú quieres, el 2011-2012, las movilizaciones estudiantiles, ahí estamos en otro ciclo. Y en un ciclo que culmina de alguna manera con habiendo dos gobiernos entre medio, en fin, pero los gobiernos de derecha, quiero decir, entre medio, culmina con el estallido y el inicio de un ciclo que aborta de alguna manera, que es el de intento de transformación del orden socioeconómico y político heredado de la dictadura. Y que la Constitución había corregido, pero que no había superado. Y entonces el estallido es una expresión de todas las pulsiones que esto desata, y la clase política intenta hacer la clase política ya no es lo que era antes, que estaba vinculada al mundo social. Una cierto. clase política que está separada del mundo social, que el estallido es la prueba de ello, ¿eh? Porque le devuelve a la sociedad una, la posibilidad de decidir, Ujú, genera reglas mínimas que le dan todo el poder a la sociedad, incluyendo la posición del presidente Piñera, que lo que dice es hay que hacer lo que no se había dicho hasta entonces, una constitución nueva, ujú. una nueva constitución, no reforma, nueva. La derecha había dicho jamás aceptaría eso. Bueno, y ahora plantea eso y le dice a la sociedad, bueno, ¿quieren o no quieren una nueva constitución? Y la sociedad dice, sí, abrumadoramente, respaldando lo que se suponía que era lo que hacía el estallido. Y entonces, bueno, y se elige de alguna manera a la gente que estaba en el estallido, que era el sujeto Ujú, del estallido. La ciudadanía que rechazaba la política ujú. es la que se hace cargo de la constitución. Elabora una constitución y esa constitución es rechazada por la ciudadanía. Bueno, después viene el intento de la derecha de instalar, digamos, Su propia constitución. otra constitución, claramente de derecha, y también es rechazada. Entonces, yo diría que ahí ya estábamos en otro ciclo. Ujú, Lo que se intentaba era, después del estallido, por parte de los sectores, llamémosle, que habían sido básicamente de oposición a la dictadura, ¿eh? ujú. En que había dominado la concertación, pero ahora ya no está. Lo que se trataba era fundamentalmente de superar ese momento a través de este nuevo ciclo, y este ciclo fracasa. Ahora, este ciclo de intentar transformar a partir de lo constituyente, y no vamos a entrar en la discusión de todos los errores que se han cometido, etcétera, pero contaba con tres instrumentos. Ujú. Uno era lo que significaba, el significado cultural y político del estallido. El segundo, el proceso constituyente. Y el tercero, el gobierno de Boric. Ujú, claro. No es cuestión de hacer el análisis ahora, pero las tres cosas y el encuentro entre estas tres fracasó. Ujú. Y entonces, en esa situación, lo que está presente es, antes, porque los actores que fracasan en esto son fundamentalmente los actores de centro izquierda, Ujú. que fracasan o son derrotados. Y ahí empieza a surgir, o surge sobre todo con lo que fue el segundo proceso constituyente, eh, un
un nuevo ciclo de la derecha, Ujú. que viene, a mi juicio, a ponerle, sacar la máscara Ajá, ajá, de la derecha y ponerla en su verdadera cara. exactamente. Se trata de restaurar en democracia, hay que reconocerlo, el orden generado por la dictadura. Mm. Y eso lo hace quien encarna mejor esa idea, que es Cast, eh, la derecha autoritaria, digamos, Claro, heredera Jaime Guzmán, sí. eh, que dice que, digamos, el golpe militar era una cosa enteramente necesaria, de repente dice perdón por las muertes, pero lo que le importa es eso. Ujú. Y esa derecha, la derecha que uno podría llamar democrática o protodemocrática, en la cual uno tenía más esperanzas de democracia, es una derecha que no es capaz de oponerse a la derecha. No, está queda subordinada, sí, es verdad. Queda hegemonizada y subordinada por eso. Entonces, lo que tenemos como primera cuestión es que las elecciones de ayer eh, lo que hacen fundamentalmente es consagrar el poder dentro del mundo de la derecha y restricto de la derecha no democrática. La pregunta es si los sectores que llamamos o consideramos democráticos de la derecha eran tales más allá de ciertos individuos e individuas que fueran democráticos. No son personas como, por ejemplo, Monkeberg, yo diría, claro, pero pocos. Sí. Y además, lo primero que dicen es, de todas maneras, nosotros apoyamos, en el caso de Se Colombia, cuadraron de inmediato. No se demoraron lo habían dicho de antes. un Es segundo, se decir, demoraron. estamos dispuestos a aceptar la autonomía de una derecha que no es democrática, que es una derecha autoritaria y que es una derecha que tiene como referente, pero toda la derecha tiene como referente, la derecha en Chile. En el siglo XX era básicamente el recuerdo y la defensa del orden oligárquico. Ajá. Bueno, y la derecha, de ahí para adelante, sobre todo después de la dictadura, es una derecha cuya referencia es el modelo generado por la dictadura. No tiene otro proyecto. Mm. No tiene Déjame, otro proyecto. déjame insistir ahí, porque tocaste, mencionaste una palabra que lo conversamos en Talca, recuerdo esta No, temática contigo hay algún. que tener mucho cuidado de las palabras, No, 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 era una muy buena idea. porque eres un Eh, filósofo. Tú planteaste que Chile en ese momento estaba atravesando por un proceso, era un país, ¿cómo era? Un proceso sin Despolitizado. proyecto, un proceso sin proyecto. Mm. Eso es lo que recalcaste aquella vez en Talca, me acuerdo. Ahora, cuando uno piensa en los proyectos, ¿no? Que una sociedad tenga un proyecto, es proyecto, ¿no? Es hacia adelante, es proyectar algo. Evidentemente la derecha tiene un proceso de restauración conservadora evidente. Pero eso es un proyecto para adelante. Claro, claro, para Proyecto para adelante. adelante. No es, digamos, No, 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 eh, sí, es lo que van a hacer, pero mi pregunta es la izquierda, o lo que queda de vaya, ella, porque sí, la derecha tiene su proyecto, tiene su geopolítica también mundial que la sostiene, ¿no? Hay una oleada, efectivamente, de gobierno autoritario en casi todo el mundo, pero la izquierda, ¿no? ¿Qué pasa pero, con, qué va a pasar con ella, a tu juicio? pero, a ver, antes de eso, para volver a... Porque ayer hubo unas elecciones, ¿no? Sí. Entonces, antes de eso, yo creo que el primer hecho es, ¿no es cierto?, la hegemonía clara en la derecha, Sí. yo creo relativamente irreversible, de la derecha autoritaria. Porque este habría sido el momento de ruptura. En esta elección habría sido el momento de ruptura de una derecha verdaderamente democrática y que no fuera subyugada por la derecha autoritaria. Porque Así de hecho, es. habían dos al frente
que expresaban el mundo autoritario. Bueno, y no había democracia cristiana en el medio, entonces podrían ellos haberse salido de eso. Y no intentar traer gente del centro, como lo hicieron con algunos sectores de la democracia cristiana, los amarillos, etcétera, demócratas, etcétera, que se lo llevaron para allá. No sirvió para nada. Son derecha también. ¿Eh? Son derecha. Claro, pasaron a ser derecha, pasaron a ser Sí, derecha y pasaron a ser derecha hegemonizada por, por la derecha autoritaria, exacto. no democrática. Esa es la realidad. Bueno, entonces, lo que surge, el segundo tema, digamos, o hecho importante, yo creo, es la cristalización de un sector en términos, es siempre complicado decirlo, pero en términos políticos, pero de un sector que todo el mundo señalaba, que con la expansión democrática al voto obligatorio, Mm, era un sector que estaba fuera de las opciones históricas en ese momento y que iba a entrar de una u otra manera a apoyar a aquel sector que correspondiera no a su proyecto, porque este sector no era una clase media propiamente tal, era un conjunto de demandas individuales, un conjunto de gente que no le interesaba la política, salvo resolver sus problemas. Y entonces, que por supuesto era un grupo oscilante, que uno no podría decir que era de derecha necesariamente, ujú, aunque ujú, tuviera ciertas convicciones, etcétera, pero que iba a ser oscilante. Y fue oscilante, pero en este caso tendió a apoyar en parte a la derecha autoritaria y en parte principal, es decir, no sé si principal, pero en parte muy importante, a un sector distinto que es lo que encarna París. ujú. Es decir, estamos en presencia, algunos hablan de un centro nuevo, yo no hablaría de centro probablemente tal, porque no es centro, centro es lo que se ubica al centro. Mm, Esto se va a ubicar en cualquier lugar ¿eh? Donde esté contra los que están arriba y también contra cualquier forma estrictamente política. Y que va a tener entonces, es lo que alguien llamaba, a mi juicio, en términos muy inteligente, un populismo digital. ajá. Bueno, y entonces, y esto es lo nuevo de la elección de ayer. Y la tercera cuestión es el problema de la izquierda. Ujú, Partamos del hecho que, la, que no existe centro político, ujú, eh, centro político orgánico. Por lo tanto, no existen electores de centro. Porque un elector de centro es un elector que vota por el referente de centro. Y como no hay referente de centro, no vota por él. claro. Es un elector que se mueve hacia uno u otro lado. De acuerdo a lo que son sus experiencias vitales, a los mensajes que le manda el mundo digital, a un liderazgo que le hace una serie de promesas totalmente contradictorias la una con la otra. ¿Eh? Y eso es lo que expresa París. Pero entonces, ¿qué le queda en la votación de ayer? A la izquierda le queda el, yo diría, porque las elecciones siempre tienen ciertos cambios, digamos, en el electorado O tendría que de ocurrir algo porcentaje. muy, que le encuentren un hijo por fuera del matrimonio a Cast, Claro, algo muy a ver, tremendo, yo sí. creo, no, no, lo que le queda a la izquierda, yo creo, es alrededor de un 30%. Sí, ¿no? Eso es lo que le queda, pero resulta que eso supone que el proyecto de izquierda tiene que ser, y aquí es delicado, tiene que ser un proyecto que le hable y mueva no a la derecha autoritaria, que es un 44%, nos gusta o no nos gusta, por lo menos. Siempre ha sido lo mismo, sí. En el último tiempo, digamos. ¿No? Claro, pues Quedó después del marcado con el quebranto. plebiscito. Quedó marcado con el plebiscito de 1988. Sí. Entonces, ahora en cambio hay otro sector, que es
sobre todo el que se incorpora con el voto obligatorio, ¿ah? A ese sector, ¿cómo se le habla? Mm. Y yo creo que Janet Jara hizo el esfuerzo al respecto. Sin embargo, bajó incluso en lo que Sí. era el conjunto del voto de la izquierda. Pero yo creo que se está encaminando la izquierda, y eso toma tiempo, y mucho tiempo. Piensa Claro. tú lo que le pasó a la izquierda chilena desde 1920, ¿eh? Cuando llegó al poder. Llegó con el Frente Popular, o sea, con el centro político orgánico uniéndose a él. Ujú. Después llegó por sí misma en minoría, porque no había voto, digamos, porque no era necesario sacar, no había segunda vuelta. ¿Mm? Entonces, ya, y eso fue una derrota, también desde cierto punto de vista un fracaso, ¿eh? Ya, y de ahí para adelante, la izquierda fue el alma de la recuperación democrática, Ujú. obligó de alguna manera a la democracia cristiana, le gusta a ellos o no, a, a pasar del apoyo a la dictadura a la, eh, A a la la salida. oposición y eh, terminó gobernando junto con la democracia cristiana. Y mientras gobernó junto con la democracia cristiana, eso fue, con todas las cosas que uno pueda criticar, fue un éxito. El país Sí. mejoró enormemente. Entonces, no tenemos experiencia de gobierno dirigido por la izquierda que haya sido, por una izquierda hegemónica, que haya sido exitoso al respecto. Sin de izquierda no habríamos tenido el éxito de la concertación. Y los problemas también, hay problemas también, pero digo, pero el éxito fundamental de Un crecimiento económico crecimiento económico, no, 50, bajar de 50 o 55% de pobreza a de pobreza, 10%, sí. ¿eh? el, eh, digamos, los cambios educacionales, una cantidad de cosas enormes que hizo. Pero no logró ni superar el orden social, ni recomponer la comunidad política, Claro. lo que se trató de hacer vía la reforma constitucional, la reforma nacional, en fin, pero no se logró eso. Entonces ahora tenemos a una izquierda que no logra resolver el tema del tipo de proyecto que a la vez que marcar Podríamos pensar ahí, Manuel Antonio, un que, sentido, perdón, y medidas concretas y claro, además una coalición política que lo apoye. pe- Pero el gran problema es que lo que tenemos hoy es una derecha que tiene un horizonte y una izquierda que todavía no tiene un horizonte. ¿Es culpa de ella o no es culpa de ella? Yo creo que es culpa de las grandes transformaciones en la sociedad. Y que esto implica un proceso muy grande de, y muy largo de reconstitución de una posición de izquierda que sea capaz de hablarle no al ciudadano del siglo XIX, ni del siglo XX, ni pero siquiera quizás del siglo XXI. es Hablarle complejo, Manuel a Antonio otro Carratón. ciudadano, es otra cosa. Esta izquierda chilena es compleja de comprender también porque se agrupa en un, digamos, en un sector o agrupa sectores que van desde la DC hasta el Partido Comunista, una cosa bastante rara, digamos, un invento muy chileno, es una coalición más que una coalición Grandioso. una coalición estratégica, pero en No, ningún pero eso es caso, grandioso. Eso es sí, grandioso. sí, sí, pero déjame apuntarte ahí una cosa, pero no creo que Pero algo pasó. ¿sí? Ya, Ahora, de nuevo, vale, sí. sí. Que es una coalición más bien estratégica, pero yo no veo algo así como un metabolismo interno que permita decir aquí la izquierda está caminando hacia algún lugar, ¿no? Eh, más bien está, así lo definiría, yo creo que tiene una crisis intrahegemónica, no hay hegemonía interna y por lo tanto no hay estructura que vertebre
a la izquierda en Chile, a mi modo de ver, y estos resultados son o sea, fue prácticamente un empate técnico lo de Bejar y Kast. Entonces, bueno, Bueno, en esa línea también, cómo proyectarlo, no, ¿no? pero a ver, explícame esto del, del problema interno que tiene, ¿cuál es? No, no, yo pienso que hay una crisis intrahegemónica, o sea, dentro de lo que llamamos izquierda, lo que podemos reconocer como izquierda, lo que se produce es una crisis al interior de la izquierda misma, de hegemonía, ¿no? No, yo creo que No hay no es, liderazgos. yo creo que no es un problema de hegemonía, porque el problema de hegemonía se produce cuando hay dos que tienen un proyecto y que se enfrentan entre sí, y entonces uno impone sobre el otro, no es imponer, porque la hegemonía básicamente no es imponer, Es es una disputa. de alguna manera, claro, es convencer. ¿Mm? Ya. Entonces, lo que pasa es que el mundo de la izquierda, que es muy amplio, ¿no? Hay mucha gente que se podría declarar, si es que no fuera, si no se le vincula con los partidos políticos, que se podría declarar, digamos, progresista por último. ¿No? Ujú, Pero ujú. mi impresión es que hay un problema muy de fondo y es que no se ha logrado eh, construir todavía, y va a tomar tiempo, algo como lo que hizo, unos estarán de acuerdo, otros no, como lo que hizo el, el marxismo. El marxismo nos sirve para hoy hacer lo que hizo en otra época, que es dar una teoría del cambio, uno puede discutirla, y al mismo tiempo definir un actor, una meta, una vocación, ¿eh? Y un actor principal. Eso es muy difícil hoy. ¿Cómo defines hoy los actores que estarían contra el mundo digital, que sea a la vez capitalista, que sea a la vez anticlimático, que sea a su vez pro-patriarcal? Ese mundo, contra ese mundo, ¿eh? ¿Cuál es la teoría del cambio? No, ¿Es no que hay. son las relaciones de producción las que producen? No. No, no, no. Por eso, claro, sí, 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 no estamos muy Yo te lejanos. O digo, sea, ese es el, un el- problema. En cambio, lo que tiene que hacer la derecha, que tampoco tiene un proyecto, salvo decir, sigamos en esto, pero no molesta. encontraron un Yo, relato, y encontraron un orden. relato, sí. Yo creo que no tienen un relato. Tienen simplemente un, un modo, como diría, una, eh, una propuesta que no es un relato, que es decir, estamos en un mundo en que solo manda el miedo, el desorden, etcétera, 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 y nosotros le aseguramos orden. Manuel El Antonio, único relato de derecha es orden. yo te digo que hay un relato porque, o yo lo veo así porque hay condiciones externas, ¿no? Geopolíticas mundiales que están sosteniendo también todas estas oleadas de gobiernos autoritarios, ¿no? Y eso no pasa simplemente por descubrir un par de palabritas. O sea, Perdón, le da cuenta a la gente no, de no, estima no, lo que pasa en el mundo, le no, da no, cuenta. no le da No, cuenta, no le da cuenta. no, lo que dice es, aquí hay Sí, un, un desorden, hay malos por acá, yo les aseguro el orden. exactamente. Y Por eso no es un relato. por eso la gente está, está también dispuesta a sacrificar libertades por seguridad. O sea, en algún momento ese relato taladró, penetró, subjetividad, como tú quieras, ¿no? No, ¿sabe lo que pasa? Yo ahí creo que Hasta es una, muy, hasta una candidata comunista hablando de seguridad todo el tiempo. no está muy Eh, bien. Ese es otro problema. sí, por Pero supuesto. eso no es un relato. Eso es una palabra. Es un llamado a una comunicación. Básicamente la derecha lo que no quiere es hacer el relato. No quiere hacer el relato. Pero no puede hacer el relato. ¿Por qué estamos en estas condiciones? Entonces le dice, no, dejemos la historia, dejemos lo que pasó, pasó. Lo que hay es que pasa esto, hay este desorden, hay esta inseguridad. ¿Eh? Entonces yo propongo esto. Llamarle relato a eso, yo creo que es mucho. Bueno, puede ser.
tenemos que ir cerrando, pero tengo que A ver, hacerte esta, si, esta si pregunta. hubiera un incendio, si hubiera un incendio, Sí, tengo que hacerte una pregunta, sí, y para yo que no, grito, no me olvide. incendio, Sí, tírense para abajo, ¿es un relato? No, no es un no, relato. Es un motor, claro. Sí, es una entiendo, orden. entiendo tu punto, pero yo creo que las condiciones son mucho más estructurales para que la derecha esté donde esté. Mira, No, eso te- te- sí, perdón, absolutamente estructurales. mm, Pero no, pero la derecha no tiene un relato, tiene una amenaza. Lo que no es, claro, si tú quieres forzar la palabra relato, sí, perfecto. sí, tampoco es tan determinante. Eh, Manuel Antonio, mira, tenemos que ir terminando. Esta estupenda conversación, te la agradezco mucho, pero que si no podría, si no preguntarte esta famosa palabra que se ocupa ahora sobre el clivaje en el que se va a jugar esta elección por venir, ya con los dos candidatos en la pole position. Si puede haber así como un revival sí y el no, o puede haber algo así como más cercano al apruebo o rechazo de la primera constitución, o tiene básicamente características particulares en sí mismo y vamos a ver un fenómeno completamente nuevo. O podría trasladarse, por ejemplo, al formato sí, o sea, a ese imaginario, ¿no? Entre el sí y el no. Son dos extremos, ¿no? Pareciera. A ver, yo creo que son dos grandes clivajes los que se juntan. Ujú. Si me permite unos minutitos, Sí, claro. hace unos días el senador un senador de derecha de una región cercana a la de ustedes, fundador de la UDI, dijo, lo que nosotros buscamos es cambiar el relato. El relato que ha predominado en Chile es el sí y el no. Ujú, O sea, dictadura y democracia. Fíjate ujú. lo que está diciendo. Y nunca lo había reconocido. Y lo que nosotros queremos, eso lo había dicho yo hace mucho tiempo, vengo diciendo, en mi obsesión. Ujú. ¿Eh? Y queremos cambiar el relato, queremos cambiar esta opción de este clivaje de sí y no por el clivaje del estallido. Ajá. Orden contra movilizaciones, etcétera. No lo dijo así, pero eso, dijo el estallido. Bueno, queremos cambiarlo. Yo creo que estamos en presencia de precisamente la fusión de esos, es el intento de la derecha de esos dos clivajes. Porque quien domina la solución o la propuesta del segundo clivaje, el del estallido, es la derecha que se identifica y que lidera el primer clivaje. Exacto, te entiendo Y perfectamente. por lo tanto, no pasamos de un clivaje a otro, pasamos al uso por parte del clivaje central de la suma de clivajes que se habían producido y que se presentaron en el estallido. Querido Manuel Antonio, ha sido un placer escucharte. Poder contar con perspectivas tan, a la vez que críticas, yo alguna vez te lo comenté, ¿no? Muy, muy potente, intenso escuchar a una persona que tiene un planteamiento crítico respecto de la realidad, las cosas, la sociedad, pero de manera tan solvente también, ¿no? Y que nos puede educar y que nos ayuda a nosotros también como universidad regional a construir tanto como se pueda comunidad política, que es algo que creo que está muy debilitado también. Así que nada más agradecerte, dejarte un abrazo y gracias por habernos visitado virtualmente, al menos. Y muchas gracias a ti, felicitaciones por el programa y gracias por lo que me dice. Eh, no estoy muy convencido en cuanto pueda contribuir, pero si tú me lo dices, te lo agradezco muchísimo. La historia lo dice. Ya. Te dejo un abrazo. Muchas gracias. Gracias, don Antonio.